Hola, buenos días muchachos. Hoy día vamos a comenzar con la unidad 3, que la vimos la semana pasada, sobre el arte. Así que la idea es practicar y producir algunos diálogos cortos descriptivos de la clase, como por ejemplo ir respondiendo de a poco preguntas que tengan o que pidan información más que respuestas cortas como sí o no, ¿ya? Vamos a ver un video primero, así que necesito que presten atención y si no ven o no escuchan algo me avisan. Art. When we hear that word, some of our minds jump to museums or framed paintings, and in that context, some people think, nah, I'm not a big fan of art, I just don't get it. Or they think of art as something that's just for intellectuals or artsy people. But really, art is for anyone who wants to experience it, and it's often in more places than we might realize. Songs you like, movies you watch, poems, theater, even a quilt that your grandmother made. All of that and more is art. So you might be wondering, well, then what is art? How do I define it? Well, that's tough. Art's been around for thousands of years, and through the ages, it's evolved in a number of different ways. And the reasons for creating it vary from person to person depending on any number of factors. So, defining art is pretty tricky, and it's something that's been debated throughout history. There just isn't one agreed upon definition. However, many believe that art is anything that stirs emotion in you. Now, the emotions that get stirred up depend entirely on your own history, your story, everything that comes together to make up who you are. And because of this, three different people can experience the same piece of art and have wildly different reactions to it. One person might think it's the most beautiful thing they've ever seen, the second person might hate it, and the third might not feel much of anything at all. And none of them would be wrong. Everyone's entitled to their own preferences and feelings when it comes to art. You know, the way you feel about your favorite song could be the same way that someone else feels about their favorite sculpture. And even though you might not like that sculpture, it can be valuable to consider why that person enjoys it so much. You may learn something about them and maybe even yourself. The term art is really just a label. Over the years, a lot of people have tried to classify what it is or what it isn't, but that's not really what art is about. It's about your personal experience with it and the meaning that you draw from it. Everyone reacts to art differently and has the potential to grow and learn from it. It gives us the opportunity to tell stories, record history, and tap into our emotions in a way that few other things can. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for better. Ya, este video, chicos, trataba obviamente del arte, de qué es lo que es, de qué significa en el fondo, y me gustaría que trataran de escribir en el chat qué es lo que entendieron más o menos con las imágenes, los dibujos, la explicación acerca del arte. ¿Puedo decirlo por vos? Sí, como quieran. Si quieren pueden hablar, si quieren pueden escribir, como ustedes quieran. El video trataba sobre el arte y el concepto que pueden tener distintas personas sobre el mismo arte. Ya, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué habían entendido del video? Ya. Ya en el fondo lo que quiere decir acá es que el arte no tiene una clasificación como otras cosas, como algo tan específico. Ya depende de la emoción en el fondo que cada persona pone en una pintura, en una escultura, en la música que hace, o por ejemplo hasta las personas que danzan, también es una expresión de arte. Entonces eso también habla de cómo es tan flexible en el fondo y tiene una variedad de formas de cómo describir el arte. No hay solo una definición, ¿ya? No tiene tampoco categorías, ¿ya? Cualquier cosa que en el fondo usted tenga una intención de mostrar algo, se genera el arte. María Pacheco, no se trata de que traduzcas
el video. Solamente que tienes que entender por una cosa visual lo que decía el video. Eso estaba preguntando, ¿no? ¿Qué decía la persona? ¿Ya? Por eso también mostraban imágenes, por ejemplo, donde salían en un museo, que estaban 3 personas mirando una pintura, y había alguien que le parecía hermosa la pintura, a otra persona que le daba lo mismo la pintura, y otra que le daba relativamente lo mismo, o no le interesaba prácticamente, o la encontraba horrible. ¿Ya? Entonces, una misma pintura o un mismo estilo de música o un mismo estilo de arte o escultura, de lo que sea que ustedes vean alrededor de la calle, por ejemplo, a alguien le puede gustar, a otra persona no, o a otra persona le puede dar lo mismo. Y eso no significa que eso deje de ser arte o no, ¿ya? Es arte cuando se expresa una emoción, ¿ya? Entonces, de acuerdo al video y a la explicación, ustedes tienen que responder las siguientes preguntas. Por ejemplo, what is art? ¿Ya? Respondan esa pregunta en el chat, si quieren decirlo usando el micrófono lo pueden hacer, pero en inglés. What is art? Ya no necesito una respuesta extensa. Puede ser algo bien cortito, una frase, una oración cortita. ¿Qué es arte? What is art? What is art for you? Something become the humans. A ver, something, algo, entonces sería something, que yo diría algo que te produce o te provoca una emoción. Makes you feel. Entonces, algo que te hace sentir cualquier cosa, que te provoca en el fondo una emoción. O podríamos poner también provoke you an emotion. Y ahora viene la segunda pregunta que dice, what is art for you? ¿Qué es el arte para ti? What is art for you? Bueno, A pueden kind escribir. of view the world. Trato de ordenar un poquito más esta idea. Christopher, en inglés, por favor. An expression, dice Ignacio Salinas, very good. Tendríamos entonces un tipo de expresión, a kind of es tipo de, ¿ya? Kind of siempre lo pueden ocupar para decir un tipo de música, un tipo de sentimiento, un tipo de, en este caso, de expresión, expression. A kind of expression. ¿Qué más podríamos decir? En Jeremy había escrito que pueden ser pensamientos también. Claro, la poesía, por ejemplo, también es una forma de arte porque expresa una emoción. ¿Qué más se le ocurre? What kind of things? What is art for you? ¿Nada más? Ya, entonces sigamos. The third question is, what is for your first thought when someone says, ya, ¿cuál es, entonces la pregunta es, ¿cuál es tu primer pensamiento? When is your first thought when someone says the word art?
¿Cuál es la primera cosa que se imagina cuando alguien dice la palabra art? Aquí, este for está. What is your first thought when someone says the word art? De Mona Lisa. Ya, pero ¿qué es la Mona Lisa? ¿Una pintura, una escultura? Una pintura. Painting, ¿cierto? Muy bien. A painting. Ya, entonces, cuando dicen la palabra art, ustedes se imaginan inmediatamente las pinturas. Painting. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien que se imagine algo diferente? Serían paintings. En el fondo las pinturas están dibujadas o pintadas en lienzo. Por ejemplo, las esculturas, ¿ustedes creen que serían un tipo de arte? Sculptures. Traten de recordar un poco la clase anterior, donde sí, some kind of sculpture or painting. Entonces, cuando la gente dice arte, uno categoriza en el cerebro inmediatamente a la escultura y las pinturas. Pero hay miles de formas de hacer arte, que eso es lo que vamos a ir viendo también a través de la clase. Entonces, painting and sculptures. Después, number 4. Is there only one definition of art? ¿Hay solamente una definición de arte? No. ¿Cómo podríamos responder esta pregunta? Que empieza con is there. ¿Se acuerdan del there is, there isn't, there are, there aren't? Aquí digo, hay solamente... No, it doesn't. No, Doesn't. no. Doesn't. Ocupemos el mismo esto. Aquí no existe la palabra. There isn't. No, there, perfecto, there isn't, ¿ya? Acuérdense que cuando las preguntas empiecen así, con is, con are, con do, con does, son respuestas cortas. Y se copia el mismo material que está dentro de la pregunta. En este caso, queríamos hacerlo en negativo, entonces el there is lo ocupamos como there isn't, ¿ya? Traten de acordarse un poco de eso. No me mezclen el do y el das cuando no está en la pregunta. Después dice, what is art about? ¿De qué se trata el arte? De expresarte. In English, please. ¿Cómo No sé sería cómo se eso? dice, profe. Busquen ahí en Google Traductor o en Word Reference, busquen, tómense unos minutitos y busquen. Si quieren me escriben por el chat, si quieres ocupar el micrófono me dices, como quieran. Tómense unos minutos para buscar las palabras que ustedes quieren plantear. ¿Qué es arte? ¿O de qué se trata el arte? Yeah, to express Yourself. Yourself, your emotions, your thoughts, también puedo poner. Ya, en el fondo el arte es para expresar cualquier cosa, ya sea tus pensamientos, tus emociones, a ti mismo, tu forma de ver la vida, tu forma de sentir. El verbo indicado aquí entonces era express. Ese es el verbo que correspondía en esta parte. Y la última pregunta dice, what are they doing in the video? ¿Qué estaban haciendo ellos en el video? Ellos, me refiero a los personajes que aparecían ahí, a la persona que relataba la historia. ¿Cómo podríamos describir un poco ese video?
trying to explain the art. Ya, entonces serían they, acuérdense que primero es el pronombre, luego el verb be, they are, y aquí ocupo el verbo que dijo el Jeremy, trying to express. ¿Qué cosa, Jeremy? No, trying to explain the art. Very good. To explain the art. Thank you. Ya, chicos, si aquí se fijan, tenemos una pregunta en presente continuo y la respuesta también está en presente continuo. ¿Ya? Yo pregunto, what are they doing in the video? Y la respuesta tiene que ser en el mismo tiempo verbal. They are trying to explain, they are dancing, they are painting, lo que quieran decir, pero en la conjugación del presente continuo. Recuerden que para describir acciones de lo que está pasando en el momento, ocupamos presente continuo, como aparece acá en esta pregunta. ¿Alguna duda o consulta sobre este ítem? Que después las pruebas van a ser así. Usted va a tener que completar con la información de lo que usted cree, de lo que usted piensa, para responder las preguntas. ¿Ya? Acuérdense que cuando son what, when, where, usted tiene que entregar información. Ya, lo siguiente. Lo que sí, estas 6 preguntas, quiero que las tengan como tarea, las van a responder en su cuaderno y la próxima clase las revisamos para ganar una notita extra. Acuérdense que si usted no entregó o no mencionó su tarea en clases, yo no voy a revisar nada que me envíen al correo, ¿ya? Porque estos son trabajos para que usted suba un poco su promedio y no para que yo le esté revisando atrasado un trabajo que era para beneficio de usted mismo. ¿Ya? Entonces, como lo hemos hecho, yo de a poco voy a ir dando tareas cortitas, si usted quiere la hace, si usted quiere no la hace, es opcional, pero el que la hace y está bien, va a tener una nota extra en inglés. Entonces, estas mismas preguntas, traten de que sean sus propias respuestas, obviamente, no las que pusimos acá, para realizar esta actividad. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente, las estructuras del present simple y el present continuous. ¿Ya? El presente simple, de cierta forma, se parece cuando está el verb be entre medio, pero cuando lo utilizamos con verbos es diferente. Entonces, the infinitive form of the verb for most persons, with the exception of the third person singular, tenemos ahí, I work, you work, we work. Ahí están los verbos en su conjugación del presente simple. Después dice the infinitive plus S for the third person singular. Por ejemplo, cuando ocupo he, she, it, se le agregaba una S al verbo, ¿ya? Y dependiendo de cada terminación, era si se agregaba una IES, una S o una S solita. Ya, eso también lo vimos clases anteriores atrás. Pero lo que nos interesa ahora un poco es describir o entender el presente continuo. Entonces, present continuous have 2 elements. Auxiliary verb, to be, ¿ya? Más el verbo, más ing form. Entonces, ¿de qué consta esto? Que es parecido a la pregunta anterior que vimos, que está el pronombre, el verb be que le corresponde a ese pronombre, más el verbo con ing. ¿Ya? Este tiempo verbal lo vamos a ocupar cada vez que queramos hablar de las acciones que están ocurriendo en el momento. Por ejemplo, ahora yo estoy enseñando. Ellos están prestando atención. Ellos no están escuchando. Entonces, todo eso se conjuga de esa forma en inglés. Por ejemplo, I am teaching. They are paying
attention or they are not listening the class. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una forma negativa, positiva, y cuando se realiza la pregunta, lo único que cambia en el fondo es que el verb be va a ir en primer lugar, después el pronombre y el resto sigue igual. Entonces acá tenemos affirmative sentence. I swim in the river, sería en presente simple, pero la misma oración en presente continuo sería I am swimming in the river. ¿Ya? My sister swims, acuérdense que ahí está la regla de la S, in the river. My sister is swimming in the river. El is aquí corresponde a el verb be de la tercera persona singular. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí en las negaciones? En el presente simple nosotros ocupamos el don't o el doesn't, ¿ya? Por ejemplo, cuando teníamos un verbo, por ejemplo, I do not o I don't swim in the river, y ahí sería I am not swimming in the river, ¿ya? En este caso, está mostrando la forma negativa en las dos situaciones, en presente simple y en presente continuo. Entonces acá en el costado de acá tenemos en amarillo el presente continuo y acá en morado tenemos el presente simple en sus tres estructuras, ¿ya? La afirmativa, la negativa y la interrogativa. Entonces acá, cuando nosotros hacíamos preguntas en presente simple ocupamos do, does. Acá ocupamos el verb be más el pronombre y el siguiente verbo tendría que ir con ing. Si yo quiero preguntarle, por ejemplo, al Jeremy, si está prestando atención o si me está escuchando, ¿cómo podría preguntar eso? No pueden escribir. Jeremy es una tercera persona singular, ¿ya? Es un he. Por lo tanto, el verb be que necesitamos es el is. ¿Cómo sería la estructura de preguntar si el Jeremy está escuchando? O si ustedes están escuchando, por ejemplo. No. No sería así. Acá vamos a revisar las diferencias. Por ejemplo, si quiero hacer la pregunta, voy a poner question. Aquí diría, is Jeremy listening, que es con ing, listening to the class? ¿Ya? Como pregunta. Después quiero decir que el Jeremy sí está escuchando. Is listening to the class. Si quiero decir que él no lo está haciendo, entonces pongo Jeremy is not listening to the class. ¿Ya? Es distinto preguntar si él escucha. Por ejemplo, does he listen? Quiere decir que si escucha. He listens. He is, perdón, he doesn't listen. Ya, miren, con este ejercicio es la misma pregunta utilizando en el sentido el verbo, pero el significado cambia rotundamente cuando generamos una pregunta en presente simple a cuando generamos una pregunta en presente continuo. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿does he listen? En español es,
él escucha. Y eso puede tener varios significados. Una, que esté preguntando si él escucha porque probablemente él es sordo, tiene un problema auditivo, o porque la ubicación donde está sentado no le permite escuchar. Si yo pregunto, ¿Is Jeremy listening to the class? O incluso si elimino el to the class y pongo si él está escuchando. ¿Está escuchando? Cambia el sentido de la pregunta, porque aquí no estoy preguntando si él es sordo, si no escucha por la ubicación. Aquí estoy preguntando directamente si está casi prestando atención en el fondo. ¿Ya? Esas también son unas de las diferencias que podemos encontrar en el presente simple y el presente continuo. Aparte de describir, obviamente, la acción que está ocurriendo en el momento, también una cosa, cuando uno habla, cambia el sentido de la pregunta. ¿Ya? Lo mismo que digo, él escucha. ¿Él escucha qué? Por la distancia que estamos. ¿Él escucha porque no tiene problemas auditivos? Es distinto a decir, él está escuchando a la clase o él está escuchando. ¿Ya? Ahí estoy describiendo directamente de que él no tiene problemas auditivos y en el fondo él está escuchando la clase. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, Christopher puso, they are listening to me. Ya, perfecto. Esa oración también está en presente continuo. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que con el verbo eat, de comer, realicen una pregunta en presente simple y una pregunta en presente continuo. Ahora, escriban ahí en el chat, por favor. Necesito ver si están entendiendo las estructuras, cómo realizarlas, cómo plantearlas. Quiero que hagan una pregunta en presente simple con el verbo ir y una pregunta en presente continuo con el mismo verbo. ¿Cómo sería eso? Miren ahí las estructuras, cómo yo lo hice, ¿cómo sería? Traten de copiar lo mismo en el fondo y lo único que tienen que cambiar ahí es el verbo de listen por ir. Ya, Jeremy, pero como pregunta, ¿cómo sería como pregunta? Como lo escribiste tú, es una afirmación, no es una pregunta. No, el would no tiene nada que ver aquí. El would es un modal verb que nos sirve. En estos momentos no nos sirve, porque estamos hablando de tiempos verbales. ¿Ya? Es que la pregunta está mal hecha, porque si tú escribes I am eating, eso es una afirmación. Mira cómo está escrita la pregunta aquí con el verbo listen. Mira lo que tienes que cambiar. Tienes que dar vueltas 2 palabras, nada más. Acuérdense que el pronombre yo siempre tiene que ir con mayúscula, ya nunca con minúscula. Sí, perfecto. Ahora te falta solamente poner con mayúscula el verbo yo, o sea, el pronombre yo. Entonces sería I am eating. O en este caso podríamos cambiarlo por el I como you, are you eating? ¿Y cómo sería esa misma pregunta, pero aquí en presente simple? Miren cómo está esta la estructura en el does he listen. ¿Cómo sería en do you eat? Perfecto, perfecto, marvelous. Do you eat? Le puedo poner cualquier cosa. Do you eat pizza, hamburger, cheese, bread, lo que sea. Bien, Jeremy, también podemos plantear el does he eat. Entonces pensemos, ya que estamos en estas, vamos a transformar, entonces, is he eating? ¿Cómo pasaríamos esta misma pregunta a afirmación?
El is he eating, ¿cómo lo paso a perfecto? He's eating. Y como negación, la misma pregunta. He's eating, ¿cómo sería en negativo? Miren cómo está escrita ahí la estructura arriba. Pero completo. Necesito que lo escriban completo. The whole sentence. Ya, el he don't eat bread iría en el presente simple. He don't, y no sería don't, sería doesn't. He doesn't eat bread en este caso. ¿Ya? Y para decir que sí, he eats bread. Ahí tendríamos ya las tres formas. Y aquí sería entonces he isn't eating. Recuerden siempre, he isn't eating cualquier cosa. Bread, pizza, hamburger, lo que sea. ¿Ya? Siguiente tarea. Porque les puedo pedir la anterior o esta que está acá. Van a hacer este mismo cuadro y van a conjugar asimismo pregunta, afirmación, negación en presente simple versus el presente continuo con el siguiente verbo. Voy a anotar acá abajo el verbo. El mismo ejercicio que hicimos ahora, por ejemplo, lo van a hacer ustedes en sus cuadernos para que yo lo pueda revisar la próxima clase. Con el verbo watch, dame un segundo para escribirlo acá abajito, son con dos verbos. Con el verbo watch y con el verbo run. Ya con el verbo run. Entonces tienen que crear en presente simple, present simple y present continuous las tres estructuras. Pregunta, afirmación y la negación. Ya lo mismo que hicimos acá. Does he listen? Sería does he watch? Y aquí podría ser is Jeremy o is he watching? Después abajo tendrían que escribirlo en afirmativo y después negativo, como sería la estructura del presente simple, y en el otro costado en el presente continuo con esos dos verbos, watch y run, ¿ya? Estos que están en rojito. Entonces, acá tenemos nuestra segunda tarea. Cualquiera de las dos puedo revisar, ustedes tienen que hacer las dos actividades completas para que yo pueda revisar su tarea y tener un 7 extra en inglés. Ya, chiquillos, ¿alguna pregunta, duda, consulta? ¿Está todo claro? Bueno, cualquier cosa me preguntan por el WhatsApp también del curso, si es que no entendieron alguna actividad o cómo hacer la tarea, también me pueden preguntar. Así que ahí está la actividad. Jeremy sería I don't have any question. Pero very good. Ya, chiquillos. Eso sería todo. Que estén bien, cuídense, que tengan una linda morning. Good morning para todos.